Hola, hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy estamos Michael y yo, Brian hoy no pudo participar, pero venimos con un tema bastante interesante, sobre todo para la gran mayoría de nuestra audiencia, que muchos pueden ser estudiantes internacionales en Australia. Me parece un tema bastante lindo para mí, ya que yo llevo bastantes años trabajando en la industria, actualmente en la parte migratoria con un grupo de agentes migratorios en Australia. Y durante muchos años trabajé en toda la parte educativa, ayudando a esas personas que tienen el sueño de venir a Australia a estudiar y a otros países, de hecho. Últimamente ha habido bastante ruido acerca de los estudiantes, muchos cambios migratorios también, muchas noticias, novedades, políticas, no políticas. Y bueno, hoy Michael, en representación del RBA, el Banco de la Reserva de Australia, nos trajo un artículo bastante interesante sobre una investigación que ellos realizaron acerca de la importancia de los estudiantes internacionales en Australia. Hola, Michael. Hola Pili, ¿cómo estás? Hoy estamos los dos. Brian no pudo asistir al podcast en el día de hoy, pero como tú dices, es un capítulo muy interesante, un poquito diferente a lo que hemos hecho en los últimos meses, que nos hemos concentrado más en hablar de finanzas. En este capítulo vamos a hablar más de cómo los estudiantes internacionales aquí en Australia afectan de manera positiva o si lo hacen de manera negativa, pero vamos a ver que es mucho más de forma positiva, cómo afectan a la economía y a las finanzas acá en Australia. Entonces, muchos de los temas que vamos a hablar de pronto ustedes se van a relacionar con ellos un poco. Esta investigación la hicimos en el RBA. Yo no estuve involucrado con esta investigación, pero salió hace un par de semanas y me pareció muy interesante, pues, los resultados que se encontraron. Me encanta. Ambos ya hemos leído el artículo, entonces vamos a desglosar un poco para llevar esa información. También les vamos a dejar el link en la descripción del episodio. Bueno, Mikey, cuéntanos un poquito cuál es el papel principal de los estudiantes internacionales en la economía australiana según la investigación. Bueno, lo que encontró la investigación es que es un papel muy importante. Australia depende mucho de, pues, de ese ingreso que entra por medio de los estudiantes internacionales. En estos momentos, la parte de educación internacional es la cuarta exportación más grande de Australia, después del turismo, después de los minerales y después de las finanzas. Y si nos damos cuenta, pues el turismo, y aquí hay algo muy interesante también, de esas cuatro, tres están un poco relacionadas a China. Turismo, hay muchos turistas que son chinos, los minerales, casi todos los minerales que exporta Australia, es el hierro, el carbón, se van para la China también. Y estudiantes internacionales, de los estudiantes internacionales acá en Australia, creo que casi el 40-50% vienen de la China también. Eso está cambiando un poco, ha cambiado mucho recientemente por muchos de los cambios que han habido en forma migratoria, pero todavía los estudiantes internacionales chinos pues son un sector grande de los estudiantes que vienen acá a Australia. En cuestión de dinero, ¿cuánto dinero entra por los estudiantes internacionales que vienen acá? Más o menos estamos hablando de 50 billones de dólares australianos? Es una cantidad al año, ¿no? Es una cantidad de dinero alta, y la mayoría de ese ingreso entra por pago a las universidades y a las escuelas y por los gastos que los estudiantes internacionales tienen cuando vienen, gastos de vivienda, bueno, comprar comida y todo eso. Entonces es un dinero muy, muy, muy alto que le entra a Australia, y, y eso demuestra un poco también que a diferencia de lo que mucha gente piensa, que los estudiantes vienen a, digamos, a quitar los trabajos a los australianos, en realidad muchos de ellos vienen es a consumir y están reactivando y activando
la economía australiana. Entonces es un ingreso muy importante que tiene que tenemos acá en Australia. Así es, son bastante valiosos, es un monto de dinero bastante significativo. Bueno, no sé si sepan algunas de las personas que durante COVID-19 Australia tuvo sus fronteras cerradas, creo que casi por un poco más de 2 años o los 2 años. Cuéntanos un poco cómo afectó la reapertura de las fronteras después del COVID-19 y el flujo de estudiantes internacionales en Australia. Sí, después, como nos comentabas, Pilis, durante el COVID las fronteras estuvieron cerradas y muchos estudiantes internacionales pues no pudieron entrar al país. Después que abrieron las fronteras nuevamente, se incrementó casi el doble. Si vamos del 2022, que teníamos menos de 300.000 personas entrando al país, subió a casi 600, sí, 560.000, casi 600.000, casi el doble al 2023 en un año. Entonces fue un ingreso muy alto que hubo en ese año acá en Australia del número de estudiantes que entraron. Interesante, sí, recuerdo esas épocas. Mikey, ¿en qué sectores económicos se nota más la contribución de los gastos de los estudiantes internacionales? Bueno, como hablamos ahorita, pues los estudiantes vienen a gastar, ¿no? ¿Y en qué sectores? Casi el 40% de lo que se gasta un estudiante internacional acá, acorde al estudio, va para educación. Que pues muchos estudiantes se quejan, que estoy pagando los fees del colegio. Y sí tienen razón, casi el 40% de lo que ellos están gastando va para pagar la escuela, el college, el vet, el inglés. Y el resto, el 60% restante, va para casa, pues para la renta o del cuarto, o una habitación o de un apartamento, para comprar cosas retail, para comprar de pronto ropa, transporte y servicios, digamos, que se hacen en las uñas, las mujeres, o corte de cabello. Entonces, en esos servicios son donde los estudiantes internacionales consumen más acá en Australia y son sectores pues muy importantes, ¿no?, para la economía australiana. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, un estudiante internacional aporta mucho más de lo que muchas personas creen. Cambiando un poquito también el tema, ¿de qué manera los estudiantes internacionales contribuyen al mercado laboral australiano? Antes de que me contestes, pues yo desde la parte migratoria, donde trabajo, también tenemos algo de reclutamiento y siempre vemos cómo cada año, incluso cada trimestre de nuestro año, eh, va incrementando la cantidad de empleadores que van detrás de un patrocinio laboral y con bastante escasez de mano de obra, buscando las herramientas migratorias para poder tener los empleados suficientes y poder seguir sus labores. ¿Cómo impacta esto en la economía? Mira que el estudio también mostró eso también que tú estás mencionando, Pile. El estudio demuestra que los estudiantes internacionales representan casi el 90% de toda la compensación que entra por medio, que le entra a personas que están acá que no son residentes. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito eso, digamos, toda la gente que esté acá, que no sean o sea, que no sean australianos, no todos son estudiantes, ¿verdad? Hay gente que viene con sponsor visa, hay gente que viene con turismo, bueno, diferentes tipos de visa. De todas esas, casi el 90% de los ingresos, digamos, laborales de gente que esté trabajando son para estudiantes internacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los estudiantes internacionales representan que gente en sponsor visa, mucho más que gente en otro tipo de visa, ¿no? Working Holiday Visa otras de esas visas. Dada la importancia de los estudiantes internacionales acá en Australia, creo que han habido cambios, creo si tú me puedes correr si estoy mal, pero el artículo también menciona que después del COVID le incrementaron las horas a los estudiantes a 48 horas cada 15 días. No sé cuántas horas eran antes del Antes COVID. eran 40, antes eran 40. Ok, entonces De mira que ahora hecho, son 48 y eso demuestra un poquito que el gobierno entiende que necesita esa mano de obra que están proporcionando los estudiantes.
Es que el 90% es bastante significativo. Exacto. También es, o sea, demuestra mucho la importancia que tienen los estudiantes internacionales acá en la economía, no solamente consumiendo, como explicamos ahorita, consumiendo, pagando estudios y eso, pero también es muy importante cuánto proporcionan, la mano de obra que proporcionan a la economía, ¿verdad? O sea, las horas que están trabajando. Entonces es ganancia y ganancia por ambos lados. Así es. Igual, por un lado, también los internacionales pagan sus impuestos, también están aportando de una u otra forma, eh, siempre activamente. Exacto, así es. Bueno, ¿cuál es la relación entre el aumento en la cantidad de estudiantes internacionales y la inflación en Australia en los últimos años? Sí, este es un tema, bueno, muy importante y en realidad de un poquito de controversia porque em, es uno de los temas políticos de los cuales muchas personas, digamos que dicen o piensan que los precios de muchos productos están incrementando por, em, por la cantidad de estudiantes internacionales que están acá en Australia, por sobre todo las rentas. Ha habido mucha controversia porque pues hay mucha gente que piensa que la renta, los valores de las rentas han subido por los estudiantes internacionales. Y este estudio demuestra que sí hubo bastante demanda en unas industrias muy específicas como la educación. Entonces los precios de pronto de los colleges subió un poco, dado que muchos estudiantes internacionales estaban entrando. Y un poco en housing, en la parte de renta. También subieron un poquito la renta por los estudiantes internacionales. Pero no es significativo, fue muy poco. No fue algo muy significativo como la gente piensa. Y es más, la mayoría del incremento en las rentas y en la parte sí, en la parte de las rentas acá en Australia sucedió después del COVID, pero antes de que los estudiantes internacionales regresaran al país. En la mayoría de ese incremento en rentas, por ejemplo, eso fue antes de que las fronteras se volvieran a abrir. Entonces eso te demuestra mucho que, aunque los estudiantes internacionales, Excelente, ese dato es bastante interesante porque a veces nos dejamos llevar solo por lo de las noticias, lo que va saliendo, el ambiente político y mira que estos datos demuestran totalmente lo contrario. sí, así es, sí. Michael, ¿y qué impacto tiene la contribución de los estudiantes internacionales en las finanzas y en los ingresos de las universidades australianas? Bueno, es un impacto muy significativo. Hay universidades aquí en Australia que casi el 40% de los ingresos son de estudiantes internacionales. Imagínense, el 40% son solo estudiantes internacionales y el 60% los domésticos. Pues lógicamente esas universidades o esos colleges, si ellos pierden ese ingreso de los estudiantes internacionales, ir inmediatamente, ¿no? Entonces, creo que es en ese sector en particular, el riesgo es demasiado concentrado. Las universidades acá se han acostumbrado a tener ese ingreso de los estudiantes internacionales y de pronto no han diversificado lo suficiente, no están preparadas si esos estudiantes no entran al país, pues las universidades se van a ver muy, muy afectadas. Y eso le muestra el estudio también. Entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre la contribución de los estudiantes internacionales a la demanda y a la oferta en la economía a corto plazo? Sí, es lo que hablábamos. En el corto plazo, la demanda, la demanda, gracias a los estudiantes incrementa, que es bueno, porque eso estimula la economía, digamos, ellos están demandando comida, servicios, renta, ¿verdad? Eso es bueno para la economía como tal. Y en la parte del trabajo es limitada. ¿Por qué? Porque los estudiantes internacionales tienen un límite de cuántas horas pueden trabajar. ¿Verdad? Hay muchas industrias en las que ellos de pronto no pueden trabajar porque no tienen certificados. Entonces, en general, es positivo para la economía australiana, porque en teoría más al estudiante internacional que lo que el estudiante internacional puede aportarle, o sea, le está sacando a la economía australiana. Entonces, es positivo, como quien dice, para los australianos.
Y eso es lo que a veces, eso es lo que pues el gobierno de pronto no sé si entiende eso bien o no, pero a veces por cuestiones políticas las personas creen que es lo contrario, que el estudiante internacional viene acá a sacar de la economía, pero no mete nada en la economía. Y este estudio demuestra que no es así, que es lo contrario. Es mucho más lo que se le saca al estudiante internacional en cuestión de economía, en cuestiones económicas, que lo que el estudiante internacional está sacándole a la economía australiana. 100%. Y bueno, sé que hay muchas medidas que ha tomado el gobierno para gestionar el ingreso y la participación de estudiantes. Ya esta pregunta creería que si alguien está interesado en ser estudiante internacional o quisiera asesorarse, buscaran profesionales en el área. Y yo creería que para terminar, me gustaría preguntarte, ¿crees que el crecimiento de los estudiantes internacionales tiene efecto a largo plazo en términos de innovación, empleo y crecimiento económico en Australia? El estudio no investigó mucho esta parte, pero yo creo que sí. Hay varios estudios que yo he visto, por ejemplo, hace 6 meses, cuando vimos las figuras de crecimiento acá de Australia en lo que es el Producto Interno Bruto, casi el 60% del crecimiento en Australia fue gracias a los estudiantes internacionales en ese trimestre. Y eso pues te demuestra que si cortamos ese ingreso de un día para otro, tener un efecto en la economía. Si el gobierno está pensando de pronto en reducir el número de estudiantes internacionales que entra a Australia, tiene que hacerlo de una manera muy bien pensada y despacio. O de lo contrario, puede tener un impacto en la economía australiana. Y en cuestión de innovación, es muy importante. Muchos de los estudiantes que vienen, pues tienen skills con ya conocimiento y con experiencia laboral, y ellos le proporcionan ese conocimiento a la economía australiana. Es algo que necesitamos mucho acá para poder seguir creciendo y sobre todo lo que es muy importante, que es incrementar la productividad del país. Así es. Básicamente, esto es todo por hoy. Queremos igual darle las gracias a todos los que siempre nos escuchan. Y bueno, un tema bastante controversial, digámoslo así, hay mucho ruido siempre afuera y que queríamos traerlo porque, como les decía al comienzo, mucha de nuestra audiencia es internacional y creemos que si están aquí y quieren quedarse y mirar opciones, seguramente van a encontrar su camino. Lo más importante es que se asesoren de las personas correctas y especializadas. Recuerden que al final esto no es asesoría financiera. Tal vez hoy no, el tema no fue mucho financiero, pero sí tocamos temas que les pueden interesar. Y bueno, espero que nos sigan escuchando. Listo. Y nos vemos en la próxima semana. Bueno, recuerden seguirnos en las redes. Síganos en las redes, síganos en Instagram, Spotify. Y sí, que estén bien. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bueno, Mike, chao. Chao.